Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Bueno, pues iniciamos en tipo de cambio, precisamente seguimos con recuperación sobre el dólar. Estamos a 20 pesos con 0.2 centavos por cada dólar, y esto es pues muy interesante porque estamos previos precisamente a la decisión de Banco de México, que ahorita vamos a hablar precisamente con nuestro invitado a más detalle, pero bueno, ganando terreno. Recordemos que hemos estado más o menos en 20 pesos con hasta 30 centavos, 50 centavos, y bueno, pues se ha venido recuperando esta semana el tipo de cambio. Por otro lado, en otras noticias, sobre todo corporativas, te comento que Bachoco, la mayor productora de pollo aquí en México, bueno, pues pretende salir a bolsa con un bono de 5 años. Aún no se ve la tasa, no se define la tasa de este bono, pero es un programa más o menos de casi 500 millones de dólares. Ellos pretenden recabar con este bono, con este certificado, cerca de 150, 149 millones de dólares, y esto pues tiene un uso, y pues viene el repago de la deuda, todo el refinanciamiento de qué, pues bueno, de una emisión que se tuvo de Bachoco 17. Si hacemos cuentas, pues 17 años más 5, pues ya ya estuvo casi el vencimiento. Y bueno, pues todos los costos que tienen la emisión de estas deudas es precisamente, se pagará con esta nueva emisión que tendrá por nombre Bachoco 22. Y bueno, vámonos precisamente a ver quiénes son las empresas. Esta empresa, resalto, cotiza en bolsa, rápidamente se las muestro. Sin embargo, no pertenece por su versatilidad al índice de precios y cotizaciones, pero bueno, esta es la gráfica de cómo se ha envuelto precisamente, y bueno, esta decisión pues de refinanciamiento y de repago, pues ha tenido efectos positivos dentro del comportamiento de la acción. Por otro lado, ya regresando a la parte del índice de precios y cotizaciones, pues quienes estamos en terrenos negativos, ya estamos tocando la barrera de las 46.900 unidades, lo que corresponde a un 0,51 a la baja. Las empresas que están a la defensiva: Cementos Chihuahua con 3,35 a la alza, Arca Continental, que pues es la parte de la embotelladora, con 2,32 a la alza, Bolsa Mexicana de Valores con 1,85 a la alza, y las principales bajas las tenemos en industrias de la minería, como lo es Industria Peñoles, que ya hemos platicado esta parte, que ha estado, en terrenos sobre todo de los 200 pesos por acción. Hoy tiene una contracción precisamente del casi 5,51%, la bajó hasta 194 pesos por acción. Por otro lado, le sigue igual Grupo México, la más enfocada en el tema de cobre, con 82 pesos con 59 centavos la acción, y esto corresponde a 4,48% a la baja. Y finalmente, bueno, pues la parte de la industria financiera, con 3,06 a la baja, Grupo Financiero Inbursa. Y pues con este resumen precisamente, y concluyendo con la parte financiera, vámonos con nuestro invitado, porque vamos a hablar muy, muy ampliamente de esta decisión próxima a darse precisamente en una hora, casi, sobre la decisión de Banco de México. Adelante, Manuel, si nos haces los honores, como siempre. Muy buenas tardes. Quería preguntarte cómo está el consenso de los analistas respecto a la tasa. Manuel, muy buenos días desde México. Buenas tardes en España. Pues efectivamente, como nos ha indicado José Ricardo, como ha introducido el tema, el Banco de México tomó una decisión de tasas en aproximadamente hora y media, a la 1 de la tarde hora México, 8 de la noche hora Madrid. Como se verá en un momento en el cuadro, la situación es la siguiente, Manuel. Históricamente, el Banco de México espejea las decisiones de la FED, ¿sí? Entonces, los últimos 5 años ha sido así, pero prácticamente los 10 años también ha sido así.
De repente se desvía un poco, pero fundamentalmente el Banco de México despejea las decisiones de la FED. Sabemos que la FED tomó la decisión fuerte, incluso agresiva, según algunos analistas, de subir 75 puntos base la semana pasada. Así que hoy por hoy, en estos momentos, el consenso de los analistas en México, Banxico subirá entre 50 y 75 puntos base. La mayor parte de los analistas se inclinan por 75 puntos base. Algunos incluso recomiendan que se suba 100 puntos base, un 1% total, ¿sí? ¿Y qué efectos tendrá esto? Bueno, pues no necesito decir que el alza de tasas en cualquier economía pues es un fenómeno relevante. Como se verá en el cuadro que producción pondrá en un momento, particularmente hay dos en los que vamos a tener que poner mucha atención en México como consecuencia de esta alza de tasas: consumo privado e inversión, formación bruta de capital, como le llamamos en México. El consumo en México, el primer trimestre de 2022, ya se había recuperado por arriba, ya se recuperó por arriba de niveles del 2019. Era uno de los primeros indicadores que estábamos esperando, que podíamos decir no solo se está recuperando, sino que ya se recuperó por arriba del nivel del 2019. En cambio, la inversión bruta de capital en México sigue notoriamente por debajo de los niveles prepandemia. Ahora, ¿qué significa esto? Que el consumo se defenderá todavía. Sí, el consumo podrá mantener su dinámica porque las tasas en México tienen un efecto sobre el consumo más lento, más rezagado comparado con Estados Unidos. Efectivamente, como ya se puede ver, del lado izquierdo tenemos las tasas de Banxico, del Banco Central, en la parte de arriba, y las tasas de la FED en la parte de abajo. El cuadro de Bloomberg llegaba hasta el 1% del mes de mayo, pero bueno, ya sabemos que en junio se unió 1.75 y vemos que la última alza que fue en mayo del Banco Central fue 7%. Definitivamente hoy estaremos entre 7.50 y 7.75. Veo poco probable que el Banco Central llegue a 100 puntos base. Y del lado derecho vemos cómo el consumo se aprecia claramente. El consumo en México ya está por arriba del nivel prepandemia, mientras que la inversión bruta fija, que es la inversión de capital, está notoriamente por debajo. Como decía, el consumo en México responde menos rápidamente al alza de tasas que en Estados Unidos, ¿sí? Por las condiciones estructurales de nuestra economía. En cambio, la inversión, la respuesta es directa, la respuesta es inmediata por parte de las empresas que quieren invertir. Pues si le suben la tasa de interés, pues sí lo van a pensar. Entonces, definitivamente esto va a poner un freno. ¿Qué tan fuerte? Todavía está por verse. Va a poner un freno a dos indicadores: en forma más rezagada el consumo, en forma casi inmediata la formación bruta de capital, la inversión, tan vitales ambos para la recuperación económica. Dado que México en el primer trimestre registró un 1.8% de crecimiento del PIB, pues esto no nos pone, no diría yo que nos pone todavía en riesgo de una recesión, pero sí claramente nos acerca a niveles más bajos de crecimiento en 2022. Gerardo, precisamente quería preguntarte, pues vaya, esta fuerza de consumo que se está observando, ¿sería suficiente para México que el consumo se mantuviera con este dinamismo, más bien con esta subida de tasas? Definitivamente no. El consumo va a acolchonar el efecto de las tasas en la medida en que buena parte del consumo en México no depende de las tasas de interés, porque todavía hay mucho consumo en efectivo. Pero recordemos algo, amigos, un país puede crecer a corto plazo gracias por el consumo, pero a largo plazo necesita la inversión. Entonces, tal vez a corto plazo podrá acolchonar el efecto, pero con tasas muy altas, pues obviamente estamos poniéndole un parón, ¿sí? Estamos poniéndole un break, un freno al crecimiento a largo plazo, y pues un país necesita tanto crecer a corto plazo como a largo plazo. Gerardo, veíamos precisamente la apreciación del tipo de cambio hace unos minutos. ¿Cómo afecta el espejo de Banxico con la Fed del tipo de cambio? Bien, muy buena pregunta. Este diferencial de tasas es unánimemente aceptado. Este diferencial de tasas soporta, apoya, apalanca el tipo de cambio. Aunque el tipo de cambio no es el objetivo de la política monetaria y no debe serlo, es indiscutible que este diferencial de tasas pues hace que el peso se fortalezca, porque obviamente muchos inversionistas a ambos lados de la frontera pues ven una tasa de 1.75 en Estados Unidos, tasa de referencia, contra una tasa de 7 de referencia en México.
y ese diferencial pues les hace invertir en cuentas en México, y cualquier riesgo cambiario pues lo cubren con instrumentos derivados. Entonces, podría decirte que como una parte la apreciación del peso que hemos estado viendo no solo el día de hoy, sino los últimos 2-3 días, el mercado ya está adelantándose al alza de tasas del Banco Central, y como decía, la mayor parte del mercado está descontando 75 puntos base. Y precisamente la pregunta que te hice hace rato con respecto al consumo, ahora quisiera hacértela con respecto a la inversión fija bruta que se está teniendo. ¿Esto mitigaría, y sobre todo que está más relacionado pues con el tema empresarial? Hoy en la mañana el presidente pues decía que menos industrias tendrían que estar viendo, sobre todo tocando el tema de la escasez de agua allá en Monterrey. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo podría afectar este crecimiento de tasas la inversión fija bruta? Creo que se une a otros factores. Hay el factor indiscutible de que hay cierta precaución, pongámoslo así, cierta precaución en el clima de negocios de la inversión privada por las condiciones que se han dado, donde, por ejemplo, puedo decirte que la inversión de capital fijo claramente ha disminuido, por no decir que se ha caído, es en el sector eléctrico. Como consecuencia, todos los cambios legales, la controversia sobre la reforma eléctrica. Recordemos que la española Iberdrola canceló proyectos por más o menos 1,000 millones de euros de inversión en México. Entonces, ese es el sector emblemático, pero ese clima se permea a otros sectores. La iniciativa privada tiene ahorita prudencia, tal vez en algunos casos desconfianza de invertir. Entonces, si a ese factor de desconfianza intangible le unes el factor muy tangible de que te suban las tasas de interés, pues obviamente vas a posponer tus decisiones de inversión. Y como dije, el hecho de que la inversión de capital fijo en México esté todavía tan rezagada con respecto a los niveles prepandemia es preocupante. Manuel, creo que tienes ahí una pregunta, ¿no? Sí, quería preguntarte, Gerardo, bueno, los proyectos de infraestructuras de gobierno ¿no han sido suficientes para levantar la inversión fija? Estupenda pregunta, Manuel. De hecho, yo te diría, justamente el ejemplo de Iberdrola nos muestra que los proyectos de infraestructura del gobierno, con el clima de desconfianza empresarial que hay, lo que han provocado es, han detenido o enlentado la inversión privada, y por parte del gobierno, ¿qué es lo que sucede? Que aunque esos proyectos sí son proyectos grandes, de hecho, la refinería de Dos Bocas, que se abre en unas semanas, en vez de costar 8,000 millones de dólares, va a costar, ya ahorita ven 14,000, se piensa que va a llegar a 16,000 millones. Pero el punto es que en el resto del gasto del gobierno se ha disminuido el gasto. Entonces, aunque estos grandes proyectos de infraestructura son importantes, el Tren Maya, el tren transísmico, que atraviesa el sismo de Tehuantepec, es un tren que conectaría el Golfo con las rutas de comercio del Pacífico, y la refinería, son grandes, no compensan la reducción en otras áreas, no compensan la desconfianza en sectores empresariales, y aún más, estos proyectos eran prepandemia, estos ya se habían tomado anterior a la pandemia, no son resultado de una política para combatir los efectos de shock de la pandemia. Entonces, realmente no hubo un proyecto nuevo para combatir la caída de la inversión fija bruta como resultado de la pandemia. Tenemos los proyectos que ya teníamos, y como dicen muchos analistas, es que necesitaríamos 3, 6, 7 más de esos, sea del gobierno, de la iniciativa privada o en forma conjunta de gobierno e iniciativa privada, pero no se contempla eso en el futuro previsible. Entonces, en resumen, sí aportan, pero no lo suficiente. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute, gracias por estar con nosotros, y sobre todo que nos llevamos de tarea pues ese ingreso que necesitamos, esas pues proyectos nuevos, necesidades de empresas, de mayores empleos para no caer precisamente en el desempleo y sobre todo en esa tan mencionada recesión que ya nos has comentado. Así es, esperemos con ansia la decisión del Banco de México en poco más de una hora. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Manuel. Gracias, Gerardo. Gracias, José Ricardo. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias.